Muy buenas tardes, encantada de saludaros. Muchas gracias a todas las personas que os habéis unido a este webinar que esperábamos con tantas ganas. Hoy, jueves 19 de febrero, pone de 2025, estamos en 2026, aquí tenemos la primera errata para despertarnos y activarnos esta tarde. Bueno, uno de los webinars que hacemos mensualmente en la básica, esta red de profesionales de grado básico que impulsan CaixaBank Dualiza, la Fundación Empieza por Educar y la que nos apoya también FP Empresa. Hacemos todo tipo de actividades, como sabéis, para apoyar los grados básicos y para fomentar la transferencia del conocimiento entre los docentes y los centros. Pues seleccionamos, como veis ahí en uno de los recursos que hay en la web, seleccionamos centros que son ejemplo de vocación por la básica, que tienen muy buenos resultados en esta etapa y quieren compartir lo que hacen. Hacemos visitas a estos centros, organizamos un congreso de buenas prácticas una vez al año en Madrid y bueno, pues también nos vemos virtualmente una vez al mes con temas de interés. Además de hacer cursos, que ahora mismo tenemos el curso de gestión de aula también que algunas personas están realizando, intentamos aportar para mejorar y transformar esta etapa que está llena de oportunidad. Hoy tenemos, bueno, nos dedicamos como a todos estos pilares que veis en pantalla que pueden mejorar la calidad de los grados básicos que ofrecemos en los centros. Y hoy nos centramos en una dificultad que nos compartís en todas las encuestas, cómo llegar y cómo llegar a todo el alumnado que tengo en clase con la gran diversidad que presenta. Entendemos que es un tema súper necesario para poder tener altas expectativas sobre lo que nuestros alumnos que llegan a básica pueden lograr, que también mejora la efectividad de las clases y de las propuestas de aprendizaje que hacemos y que toca mucho la orientación. Bueno, como decía, nos comentáis siempre que lanzamos encuestas, ¿no? Que uno de los grandes desafíos que encontráis es que a las aulas de básica llega un alumnado que tiene cada vez más diversidad, arrastran trayectorias escolares que muchas veces están marcadas por barreras de aprendizaje y para que mejoren los resultados de titulación, que es el objetivo compartido que tenemos, cada vez es más necesario hacer propuestas de aprendizaje en las aulas y en los talleres de grados básicos que faciliten que todo el alumnado en su diversidad pueda aprender. Somos conscientes también de que esa heterogeneidad que encontráis en las aulas representa un desafío muy grande para el profesorado y que a veces hay parte de este profesorado que siente que no dispone de todas las herramientas ni de todos los recursos que por supuesto podrían ser mucho más completos para atenderlos y que esto puede generar también frustración o incluso esa sensación de indefensión aprendida en el profesorado que tira la toalla porque siente que no puede llegar a todo. Por esto nos gustó un montón la propuesta de José Luis, nuestro ponente de hoy, porque se centra en esa zona, recuperando términos del webinar anterior, esa zona de control y esa zona de influencia que tienen los docentes en su aula y en sus talleres. ¿Qué podemos hacer para aliviar esa sensación de desborde que podamos sentir como profes, de no llegar a todos y para hacer propuestas de aprendizaje que sean accesibles para todo el alumnado, como nos decía José Luis en el título que nos proponía para este webinar, ¿no? Para que planteemos espacios de aprendizaje desde un paradigma de inclusión universal. Espero que lo disfrutéis y confío en que vamos a aprender un montón. Estaremos una horita, pues aproximadamente hasta las 6, 6:10, escuchándole. Se ha preparado un montón de material para compartirnos y después podremos debatir con él. José Luis, quizá lo conocéis, José Luis Torres Chacón es docente en el IES Pedro de Tolosa de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid. Allí trabaja como profesor en el taller de electricidad y electrónica y también es coordinador de innovación educativa en FP. Se ha especializado en comprender las neurodivergencias que tenemos en el aula a través de su experiencia docente y también de su experiencia como estudiante. Así que confío en que nos va a dar un montón de ideas para que podamos llevar al aula y que valga la pena esta tarde que vamos a compartir juntos. Muchísimas gracias, José Luis, por acompañarnos. Te cedo la pantalla para que vayas tú pasando las diapos y saco el cuaderno para apuntar. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ven, ven aquí, vamos.
Dale a presentar y ábrete el micro porque he tenido que cerrar el micro de todas las personas. Ahí está abierto ahora. Y ahora estás compartiendo, pero no la pestaña de la presión. Ahora le das a presentación y ahí lo tenemos. Muchas Ahí lo gracias. tenemos ya, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Pues nada, en primer lugar agradecer a Laura y su equipo por darme la oportunidad de poder divulgar sobre el tema de neurodivergencia, que es un tema que me interesa mucho, que se entienda, se comprenda y se empatice con él. Entonces, muchas gracias de verdad por darme la oportunidad. Y muchas gracias a todos los asistentes que estáis aquí y habéis sacado este ratito para poder escucharnos y aprender un poco sobre este tema. Como bien ha dicho Laura, mi nombre es José Luis Torres Chacón y soy profesor de Innovación Educativa en FP y estoy en FP básica en Electricidad y Electrónica en San Martín de Valdeiglesia, en el Instituto Pedro de Toros. Voy a explicar un poco el índice, cómo vamos a estructurar la presentación. Voy a intentar ser lo más didáctico posible para que esto no quede como una suelta de datos y listo. ¿Vale? Haremos una pequeña introducción a la neurodivergencia. Creo que es muy importante conocer qué es neurodivergencia como tal. ¿Vale? Luego vamos a romper ciertos mitos que existen sobre la neurodivergencia. Esto estaba pensando si ponerlo al final de la presentación o al principio, pero creo que al principio funciona mucho mejor porque así nos deconstruimos todo un poco sobre este tema y empezamos a aprender desde una mente mucho más abierta sobre la neurodivergencia. Entonces la he colocado ahí al principio, vamos a dar algunos mitos, ¿no?, que hay sobre esto y vamos a intentar romperlo. Luego nos centraremos y hablaremos especialmente sobre el TEA, las altas capacidades del TDAH, aunque hay otras neurodivergencias, ¿vale? Pero creo que estas son las más comunes, las que nos podemos encontrar en el aula y son en las que voy a centrarme. Hablaremos después de la doble excepcionalidad, que es la gran desconocida, por mi entorno y por lo que he estado viendo, que es cuando se presentan altas capacidades junto con otra neurodivergencia, ¿vale? Y eso crea un perfil totalmente desconocido y nuevo, y ahí es por donde el gran caballo de Troya, por donde se nos cuelan muchos alumnos y alumnas que no sabemos identificar y que no comprendemos desde el profesorado ni su forma de ser ni su forma de aprender. Entonces, creo que es muy importante que aprendamos un poquito esta tarde sobre esto. Luego hablaremos también del camuflaje o masking, como se conoce en inglés, de cómo las personas con altas capacidades de neurodivergencia pues consiguen pasar desapercibidas en muchos aspectos, ¿vale? Pero a un coste evidentemente no cero, sino pues dependiendo de lo que camuflen y dependiendo de lo que intenten parecerse a la norma, pues tiene un coste u otro. Adaptaciones metodológicas, que es lo que venimos aquí a de verdad a trabajar y a ver cómo podemos hacer de llegar a todo, ¿vale? He puesto universales entre comillas porque evidentemente no hay nada universal porque no podemos llegar absolutamente a todo, ¿no? Pero yo creo que es que hay una estrategia que con ellas podemos llegar prácticamente a la mayoría y creo que eso es importante porque nos facilita a nosotros como docentes la labor y eso también es muy importante. Eso creo que es algo que también es bueno para nosotros. Algunos consejos prácticos para trabajar en el aula y por último pues una bibliografía y perfil en redes sociales por si alguien quiere profundizar más en el tema, que desde ya os animo porque la verdad es que es muy interesante y se aprende muchísimo. Empezando con la introducción, creo que es importante destacar lo que es un perfil neurotípico de un perfil neurodivergente. Vamos a hablar siempre desde un enfoque, yo voy a hablar siempre desde un enfoque como docente, ¿vale? No como psicólogo, yo no soy psicólogo, pero como docente como tal. El neurotípico, ¿vale? La persona neurotípica sería una persona cuyo desarrollo neurológico, cognitivo y conductual se ajusta a los patrones estadísticamente más frecuentes. Es decir, ahí es donde estaría englobada la mayoría de las personas, ¿vale? Dentro de este grupo encontramos pues al 85-90% del alumnado que tenemos en nuestra clase. Justo la neurodivergencia es cuando tenemos un desarrollo neurológico que difiere significativamente del patrón mayoritario, ¿vale? Influye en su forma de percibir, procesar, aprender y relacionarse con el entorno. Y esto es lo importante y esto es lo difícil de este tema, ¿vale? Es muy importante esa parte de percibir, procesar y aprender, ¿vale? Y relacionarse con el entorno. Los neurodivergentes entienden todo diferente, todo, absolutamente todo, desde las relaciones personales, desde la parte sentimental, desde todos los estímulos. Entonces,
tenemos que pensar siempre que el alumnado neurodivergente va a estar luchando unas pequeñas batallas por intentar adaptarse todo el tiempo a nuestro sistema educativo, a nuestra forma de enseñar, ¿vale? Porque nosotros estamos educando para ese 85-90% de personas que son neurotípicas. Evidentemente, como todos sabéis, estos tipos de perfiles pues tienen un apoyo también, tenemos que hacer algún tipo de adaptaciones y demás. Yo lo que me gustaría es que nos llevásemos algunas de esas adaptaciones no curriculares, no estamos hablando de adaptaciones curriculares, sino metodológicas, no para ellos solos, sino son adaptaciones metodológicas que sirven para toda la clase. Es decir, algunas adaptaciones que vienen muy bien a neurodivergentes y que además apoyan el conocimiento al neurotípico, ¿vale? No tenemos que estar todo el rato, que eso es lo que yo creo que esa es la idea global que yo quiero que captemos, que no tenemos que estar todo el rato segregando, esto lo voy a adaptar para que lo entienda, no, sino que hay alguna estrategia muy sencilla y que estoy seguro de que muchos y muchas de vosotros aplicáis día a día en clase y que ni siquiera sabíais que estaban funcionando por eso en concreto, ¿vale? Entonces, quiero que tanto la gente que no lo hace, pues que lo aprenda y que lo prueben, y la gente que lo estaba haciendo, pues que se refuercen positivamente de que estaban haciendo un muy buen trabajo, ¿vale? En ese aspecto. Vale, rompiendo mitos. Vamos aquí a entrar un poquito en detalle porque yo creo que esta es la parte más polémica, ¿vale? Por ejemplo, las neurodivergencias son enfermedades. No, no lo son, ¿vale? Es el mito. La realidad es que son condiciones del neurodesarrollo, no son enfermedades. Ni el TDAH, ni las altas capacidades, ni la dislexia, ni la discalculia, nada de eso son enfermedades. Por lo tanto, no se curan, ¿vale? No van a existir, no van a desaparecer, ni nada de eso. Es una condición del neurodesarrollo que acompañará a la persona desde que nace hasta que muere, ¿vale? Son raras. Pues mira, se estima que entre el 15 y el 20% de la población es neurodivergente, ¿vale? Y existe un infradiagnóstico brutal, aunque nos parezca que cada vez hay más, y realmente cada vez hay más porque hay más conciencia y los docentes cada vez aprendemos más y sabemos identificar eso para pasarlo y cederlo a los profesionales que diagnostican o detectan la neurodivergencia, aún así hay un infradiagnóstico muy grande, ¿vale? Sobre este tema. Es decir, que debería haber más neurodivergencia en clase de las que realmente tenemos, ¿vale? Para que estuviésemos diagnosticando y detectando a todos. Todas las personas con la misma neurodivergencia son iguales. Otro mito enorme, por ejemplo, que yo escucho y veo. Es que yo tenía un alumno con TDAH hace 4 años y es que no tiene nada que ver con este. O es que a mí este no me parece que tenga el trastorno del espectro autista porque yo tuve un alumno hace 3 años y es que era diferente, ¿vale? Eso tenemos ya que empezar a romper con ese mito. Las personas neurodivergentes son diferentes a las neurotípicas, pero dentro de su neurodivergencia todas son diferentes entre una y otra. Hay una gran variabilidad individual en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, esos patrones que nosotros esperamos encontrar de todos los alumnos con espectro autista o todos los alumnos de altas capacidades, que sepamos que eso no se va a dar así. Con el tiempo desaparecen, eso es lo que he contado antes. No desaparecen. Simplemente que con un buen apoyo, ¿vale? Mejoran su rendimiento. Y al final se vuelven expertos camuflando. Ese término tenemos que quedárnoslo, ¿vale? El de camuflar, porque al final lo que hacen es que, como se dan cuenta que su forma de ser o de aprender o de relacionarse en la vida no es la normalmente aceptada, aprenden a comportarse como las personas neurotípicas, ¿vale? Entonces entienden que, por ejemplo, no me puedo mover más de la cuenta porque me regañan mucho, no puedo hacer esto, no preguntar mucho porque entonces fastidio a la clase o al profesor para que no siga. Entonces aprenden a camuflar y a comportarse como los neurotípicos. Vale, la neurodivergencia en mujeres apenas se da. Otro tópico, ¿vale? Muchos habréis visto que casi siempre, por ejemplo, el espectro autista o las altas capacidades se relacionan más con los hombres que con las mujeres, ¿vale? Pues esto ya hay varios estudios que demuestran que no, que puede ser que los últimos estudios aseguran que la prevalencia es igual en hombres que en mujeres. Lo que pasa es que las mujeres camuflan mejor por temas sociales, ¿vale? Por ejemplo, pues a las mujeres pues, que estén calladas o que no alboroten o no se muevan tanto, no sean tan inquietas, pues a nadie le da la voz de alarma, ¿vale? Mientras que a lo mejor en un chico, en un varón, pues sí que a lo mejor si es muy parado, muy quieto o no se relaciona bien, pues a lo mejor sí levanta ciertas sospechas. Otro mito es que los alumnos con altas capacidades siempre sacan buenas notas. Fijaros en estos datos. El 70% del alumnado con altas capacidades
tiene un rendimiento muy por debajo de su potencial, ¿vale? Y entre el 35 y el 50% pueden sufrir fracaso escolar. Imaginad estas estadísticas, que eso significa que de 10 alumnos que tengamos con altas capacidades, entre 3 y 5 posiblemente sufran fracaso escolar. Entonces, cuando rompamos ese mito de que una persona con alta capacidad es un genio como Einstein, que lo tenemos ahí, ¿no? En la imagen. Rompamos ese mito, porque eso no es así. Es una persona que tiene una capacidad mayor para aprender, pero no significa que lo sepa todo, ni que en todo momento vaya a estar muy motivado o motivada y consiga alcanzar todos los objetivos, porque es que a lo mejor el tema que le estamos hablando no le interesa en absoluto, ¿vale? Y no va a prestar ninguna atención. Creo que no me he saltado ninguna, ¿no? Ah, sí, perdón, me he saltado esta. Ahora todos son altas capacidades, ¿vale? Fijaros lo del infradiagnóstico que hemos estado hablando antes. Se estima que entre un 3 y un 5% de la población debe tener alta capacidad. Oficialmente en España, en el curso 2023-2024, había detectado unos 58.000 personas, es decir, un 0,84 del total. Nos estamos dejando por el camino, siendo lo más optimistas posible, un 2,20%, y si somos bastante negativos, de que nos estamos dejando a mucha gente atrás, estamos en torno a un 4% de gente que no es detectada, ¿vale? A mí me parecen unos números brutales. Y los profesores debemos empezar a trabajar en esto y a formarnos para que ese tipo de alumnos no pase desapercibido, ¿vale? Y se les pueda dar el andamiaje que necesitan y podamos evitar ese fracaso escolar y ese tipo de cosas. Otro mito es que no quieren hacer nada. Pues falso, ¿vale? Necesitan estar motivados y tener recompensa a corto plazo. Esto es muy importante. Una recompensa a largo plazo desmotiva a este tipo de alumnado, ¿vale? Volvemos a lo mismo, hablamos como generalidades, pero no significa que todos sean así. Pero en general, las recompensas tienen que ser a corto plazo, ¿vale? Y no atienden porque no le da la gana, es otro de, ¿no? Este está muy asociado con el TDAH, es porque les cuesta mucho focalizar y detectar qué es lo importante y qué es lo que no es importante, ¿vale? Su cerebro funciona distinto al neurotípico y no consigue focalizar bien. No sabe, cuando tienen tantos estímulos, no consigue ver qué es lo importante realmente, dónde tienen que estar y dónde tienen que poner su esfuerzo y dónde no, ¿vale? Ahora sí. Tipo de neurodivergencia. Bueno, todos conocemos el trastorno por espectro autista, que conocemos como TEA, las altas capacidades, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del desarrollo del lenguaje, dislexia, dispraxia, discalculia, etcétera, ¿no? Nos vamos a centrar en las tres primeras, como bien he dicho antes. Tenemos que tener en cuenta que también el lenguaje está muy en revisión, ¿vale? Aunque hablemos ahora del trastorno del espectro autista, todo el lenguaje o trastorno por déficit de atención, el tema trastorno, cada vez en la bibliografía más contemporánea, están empezando a darle otros nombres, ¿vale? Para quitarle esa connotación negativa, ¿no?, que supone decir la palabra trastorno. Vale, empezamos con el trastorno del espectro autista. ¿Qué es? Bueno, básicamente está caracterizado por déficit en la comunicación, en la interacción social, junto con patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, ¿vale? El alumno TEA, pues tiene, digamos, una comunicación mucho más escueta, no tiene esas habilidades sociales que a lo mejor puede tener otro tipo de perfiles, y luego tiene unos intereses muy restringidos, ¿vale? No le interesa todo, sino que lo que le interesa de verdad son auténticos expertos, ¿vale? Ponen el hiperfoco en ese tema y se convierten en expertos auténticamente. Entonces, claro, evidentemente, si hay una asignatura que no le interesa nada, pues podemos tener muchas dificultades con este tipo de alumnado porque no nos va a prestar ningún tipo de atención o nos va a costar mucho motivarlo, ¿vale? ¿Cómo es el perfil en el aula de este tipo de alumnos? Aquí cuando decimos dificultades y fortalezas, me gustaría dejar claro también que muchas dificultades son fortalezas, ¿vale? Y ahora pondré un ejemplo para que no, digamos, son dificultades y le demos esa connotación negativa, ¿vale? Por ejemplo, la primera, una alta sensibilidad a los estímulos sensoriales. Digo que hay una dificultad dentro del aula, ¿vale? En el que tenemos ruido, movimiento, arrastramos la silla, todo ese tipo de cosas, evidentemente una dificultad para ellos. Ellos lo viven como una dificultad, pero la alta sensibilidad sensorial es una fortaleza, evidentemente, ¿vale? Eso hace, por ejemplo, a un gran músico. Pero bueno, para que entendamos que son dificultades dentro del aula. La comunicación social, una gran dificultad, no entiende bien el lenguaje no verbal. Hay que decirle exactamente lo que nos pasa. Ellos no van a interpretar a lo mejor correctamente
pues que estás serio o que te has molestado o te notas muy feliz de repente un día, pues eso le cuesta, ¿vale? La comunicación no verbal, el lenguaje no verbal es algo que para ellos supone una barrera. Tienen disfunciones ejecutivas, que esto lo comparten con el TDAH. Veréis que muchas de las dificultades y fortalezas se entrelazan entre las diferentes neurodivergencias. No es una, me acoto ahí y de ahí no salgo, soy alta capacidad y soy un espécimen completamente, ¿vale?, encasillado, sino que muchas de ellas se comparten. Esta disfunción ejecutiva afecta a la memoria de trabajo, a la toma de decisiones, a la planificación y a la resolución de problemas. El pensamiento literal, esto también, bueno, quien habéis tenido alumnos y la rigidez mental, os daréis cuenta de alumnos TEA, pues que en algunos casos, pues os encontraréis con ese pensamiento literal y rigidez mental. Agotamiento social, porque evidentemente para ellos interactuar es mucho más forzoso que para el neurotípico. Problemas con la propiocepción, que es con la motricidad. Y los steaming, ¿vale? Los steaming son regulación por movimiento. Esto creo que también se nos quede en la cabeza, el steaming, porque es muy importante para regularse, ¿vale? Es la regulación por movimiento. Muchas veces estos alumnos necesitan moverse, aunque a nosotros nos dificulte la labor docente, porque queremos que todos estén quietos en su sitio o que no se muevan, para poder regularse necesitan moverse, ¿vale? ¿Algunas fortalezas? Pues, por ejemplo, tienen un pensamiento lógico muy bueno. Cuando consiguen hacer hiperfoco, se convierten en absolutos especialistas de lo que quieran. Si ponen el hiperfoco, no sé, en los dinosaurios, por ejemplo, posiblemente sepan hasta la última raza y la última característica de los dinosaurios, ¿vale? Y mucha atención al detalle. Son capaces de percibir hasta el detalle más pequeño. Los niveles de apoyo, aquí no voy a entrar mucho porque esto ya es temas más de los profesionales de orientación y demás, pero bueno, que sepamos que hay 3 niveles. Nivel 1, que requiere un apoyo, pero son prácticamente independientes. El nivel 2 requiere un apoyo sustancial, ¿vale? Se ve afectado su funcionamiento diario, lo que requiere, ¿vale? Tienen cierta autonomía, pero en ciertas actividades necesitan un poco de apoyo. Y el nivel 3, que requiere un apoyo muy sustancial, ¿vale? Es el más severo de todos y tienen ciertas dificultades ya, pues, más graves. Altas capacidades. La alta capacidad es una personalidad singular con múltiples recursos intelectuales y afectivos, cuyo potencial podrá encauzarse, y esto es lo importante, siempre que ese potencial sea conocido, comprendido y reconocido, ¿vale? Esto es lo importante. Ese mito de la alta capacidad de que lo saben todo, evidentemente eso no es así. Nadie nace con el conocimiento, ¿no? Entonces, ese potencial se puede desarrollar de nuestros alumnos o alumnas con altas capacidades si lo conocemos y la misma persona lo conoce, ¿vale? Lo comprende y lo reconoce. Entonces, eso es muy importante que nosotros, cuando en el aula vemos que algún alumno puede tener algunos, digamos, rasgos de este perfil, pues que hablemos con el departamento de orientación y demás para que ayuden a estos perfiles, ¿vale? ¿Cómo el perfil en el aula? Pues estos alumnos y alumnas suelen ser altamente sensibles a los estímulos sensoriales también, igual que los alumnos TEA. Tienen una baja tolerancia a la frustración, es decir, si algo no les sale a la primera, posiblemente se frustren y no quieran volver a hacerlo, ¿vale? O si lo ven muy difícil, directamente no van a querer ni comenzar la tarea. Cuestionan la autoridad y las órdenes, normas y límites, van a cuestionar todo tipo de órdenes, tienen un sentido de la justicia muy importante, entonces si hay alguna orden o algún juicio o alguna norma que no les parece la adecuada, pues posiblemente nos van a retar y nos van a decir que eso porque es así y porque no es de otra forma, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas es importante también saberlo. Tiene una alta sensibilidad a la injusticia y a la incomprensión, como estoy diciendo. Necesitan autonomía en las tareas, eso es muy importante. Tienen una intensidad emocional y aquí es donde la alta capacidad quizás es donde encuentran las mayores dificultades porque tienen una intensidad emocional en la que se frustran rápidamente, como hemos dicho, o cualquier comentario que hagamos puede herirle profundamente o cualquier cosa que él comente, cualquier comentario de un compañero o compañera le va a provocar cierto malestar. Entonces es verdad que la intensidad emocional es un rasgo muy importante de las altas capacidades. Y la resistencia a hacer la tarea. Esto es muy importante, ¿vale? Si no tienen reto y lógica la tarea, posiblemente no la quieran hacer. Y si es repetitiva, menos. Es decir, si le ponemos la misma operación en matemática, una ecuación, sabe hacerla y de repente le ponemos otra vez la misma, otra vez la otra misma, esa repetición posiblemente, alta capacidad, no la va a soportar, ¿vale? No la va a soportar y no la va a querer hacer.
porque lo que buscan es un reto, una lógica, entonces podemos ponerle ejercicios de profundización, por ejemplo. Fortalezas, porque tienen un pensamiento lógico importante, tienen el hiperfoco, les pasa igual que al perfil TEA, que si ponen hiperfoco en algo se hacen auténticos expertos, atención al detalle, gran empatía, ¿vale? Esa intensidad emocional hace que ellos tengan una gran empatía con los demás, creatividad y autoexigencia, ¿vale? Son muy autoexigentes y necesitan... Se exigen mucho a ellos mismos, ¿vale? Y por eso a veces pues se frustran también, porque tienen unas altas expectativas de ellos mismos, que al final, pues como todos los recursos son limitados y su propio esfuerzo, pues también, y el tiempo y todo. El trastorno por déficit de atención se caracteriza, ¿vale? Por un patrón persistente de inatención y o hiperactividad o impulsividad, ¿vale? Que interfiere en el funcionamiento, desarrollo, incluidos los desafíos académicos y el rendimiento escolar. En el TDAH es el que voy a poner un poquito más de hincapié porque desde mi punto de vista creo que son los más incomprendidos, ¿vale? En cierto punto son los que nos ponen un poco más nerviosos a todos por su forma de ser, su forma de moverse constantemente, de gritar o de hablar o demás, ¿vale? Entonces voy a ponerle un poco más de hincapié para ver si consigo tocar un poco el corazón a todos para que seamos un poco más empáticos con ellos y ella. ¿Cómo funciona? Vale, el TDAH, la principal diferencia se produce en la corteza prefrontal, ¿vale? Y los ganglios basales. Ahora veremos un esquema, no voy a meterme aquí mucho en este berenjenal, pero bueno. Son los que se encargan de la atención, el control de impulso y la concentración, ¿vale? O sea, la principal diferencia es que ellos, por lo que sea, bueno, que esos dos casos, la atención, el control de impulso y la concentración es diferente a los neurotípicos, ¿vale? Los niveles de dopamina en estas áreas se encuentran muy bajos, que además son los que se encargan de la recompensa y la motivación, ¿vale? Hay un esquema por aquí que lo podemos ver bastante bien. En estos dos, tanto en la corteza prefrontal como en los ganglios basales, nuestros alumnos, ¿vale?, tienen problemas. No les llegan bien, digamos, lo que es la dopamina y la noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un déficit de eso en nuestras partes, en nuestra corteza prefrontal, y se encarga de la atención y la concentración, de la planificación, el control de impulso, la memoria de trabajo, la toma de decisiones y la regulación emocional, pues, como podremos comprender, no pueden responder igual a una misma situación una persona neurotípica que una persona que tiene TDAH, ¿vale? Porque es que esa parte no la controla bien. Entonces, eso creo que quede claro, ¿vale? Que no es porque no quieran, que no es porque... Es que directamente no funciona igual, ¿vale? No están... Si, por poner unos números, si una persona neurotípica está al 100%, a lo mejor ellos están al 70 o al 80%. Entonces, en ciertas situaciones, evidentemente, se va a notar esa diferencia, ¿vale? Si también afecta esto a los ganglios basales, que se encargan de la acción y la motivación, pues no pueden controlar bien el movimiento, los hábitos y las rutinas no son su mayor fuerza, la regulación y la motivación, aprendizaje y hábitos, control de impulso y recompensa, ¿vale? Entonces, en esta parte, el TDAH pues tiene ciertas dificultades que tenemos nosotros como profesores, como docentes, o esa es mi opinión, que ayudarle en todo lo que podamos para que lleguen al éxito académico, que es lo que estamos aquí, ¿no? Todos los profesores que estamos aquí, lo que queremos es que nuestros alumnos, con sus dificultades y con todo lo bueno que tienen, al final, pues titulen y tengan una vida lo más plena posible, ¿no? Vale, ¿cómo es el perfil de TDAH en el aula? Yo creo esto, bueno, de esto no hay estudios, yo no he encontrado ninguno. Si alguien encuentra alguno, sabe de alguno, por favor, que me lo diga luego al final cuando abramos un poco el debate. Yo creo que si hemos visto los porcentajes sobre la prevalencia de, ¿no?, que debería haber alta capacidad de TDAH y autismo, yo creo que en la básica, aunque no hay estudios, como he dicho, todavía yo no he encontrado ninguno, yo creo que en la básica esos porcentajes aumentan considerablemente, ¿vale? Yo creo que si alguien se pone a estudiar ese tipo de perfiles dentro de la básica en concreta, no en la ESO ni en bachillerato, nada, en la básica, posiblemente esos niveles sean mucho mayores. Muchos de los que habéis aquí que trabajáis en básica, todo esto que os voy a decir, vaya a decir que mis alumnos son calcados, ¿vale? Dificultades, pues de motivación, frustración y parálisis por análisis. La parálisis por análisis es que de tantas opciones que su cerebro barajan, no saben por dónde empezar. Como hemos dicho, tienen esa dificultad de no saber qué es lo más importante y qué es lo que es menos importante. Ahí entra nuestra labor como docente de decirle, empieza por aquí, haz esto que es lo importante, que con esto aprueba. Y ya de aquí sacamos hasta el 7 y de aquí, ¿vale?
Eso es muy importante, que nosotros seamos esa guía que ellos necesitan, ¿vale? E impaciencia, dificultad para tolerar la espera. Esto es algo como el control de impulsos no lo llevan bien, pues entonces son alumnos muy impacientes. Problemas con las funciones ejecutivas, memoria de trabajo, que es la que se encarga, la memoria de trabajo es la memoria que tú tienes de, por ejemplo, miro 2 números en una pantalla y ahora necesito escribirlo en otra, ¿vale? Pues esa, digamos, memoria a cortísimo plazo funciona mal, ¿vale? O diferente, funciona diferente. La toma de decisiones, la planificación y resolución de problemas. La impulsividad, el steaming, la regulación por movimiento, lo mismo cuando están, eso se ponen nerviosos, necesitan moverse, porque es la única forma de incrementar esa dopamina, ¿vale? Y noradrenalina que el cerebro necesita y que a ellos tienen ese déficit, ¿vale? Lo que se medican, lo que le hace la medicación es justamente eso, ¿vale? Subirle la dopamina en el cerebro para que sus funciones, los neurotransmisores, funcionen correctamente. Le cuesta mucho tener hábitos y rutinas y las conductas sociales, ¿vale? Pues no es uno de sus fuertes, ¿vale? Pues bueno, este tipo de cosas volvemos a lo mismo, no porque sean malos o malas, sino porque como tenemos unas normas establecidas desde un perfil y desde una visión neurotípica, pues evidentemente todo lo que se sale de ahí, pues es disruptivo, ¿no? Fortaleza, pues son gente muy creativa y con un pensamiento divergente brutal, que te pueden dar ideas para todo. Tienen una alta energía y entusiasmo. Seguro que tenéis alumnos y alumnas que le proponéis cualquier cosa que no sea estar en el aula sentado en la mesa y le propongáis lo que le propongáis, están dispuestos, ¿vale? Y muy enérgicamente. Otra cosa que luego la motivación se mantenga en el tiempo. Eso ya lo hablaremos, pero, ¿vale? Son gente muy enérgica. Lo mismo, tienen esa capacidad de hiperfoco. Si algo les interesa, van a por eso y se hacen especialistas completamente. Habilidades sociales y empatía. Y otra fortaleza sería la resiliencia y la adaptabilidad. Otra cosa no. Pero a los perfiles neurodivergentes, la resiliencia y la adaptabilidad se la tenemos que dar ya por aprobada porque están en un sistema neurotípico siendo neurodivergentes y se adaptan como buenamente pueden, ¿vale? Tipos. Hay 3 tipos. El inatento. Suelen ser un alumno que no interrumpe en clase y no tiene problemas de comportamiento, sino que están como un poco ensimismados a sus cosas, un poco distraídos así, pero bueno, no está atendiéndonos a nosotros, pero está en su mundo, ¿vale? El hiperactivo impulsivo, este es un poco el más problemático, ¿vale? Tiene un déficit de atención no tan significativo, pero la hiperactividad y la impulsividad es lo que le mueve, ¿vale? Y hablan o preguntan muchísimo, más de lo normal, ¿vale? Y son muy impacientes. Y el combinado, porque tiene características del inatento y el hiperactivo impulsivo. Doble excepcionalidad. Este es el caballo de Troya, que es por donde se nos mete toda la lista, ¿vale? ¿Qué es esto? La doble excepcionalidad. No sé si alguno lo habéis escuchado, pero bueno, esto es básicamente cuando si hemos visto los perfiles, ¿vale? Del TEA, el autismo, el TEA, la alta capacidad y el TDAH. ¿Qué pasa cuando un alumno o alumna no tiene solo una neurodivergencia? Porque eso es más común de lo que nos parece, ¿vale? Pues que no cumple ese patrón. Esos patrones ya empiezan a coger cosas de un sitio y cosas de otro y se crea un perfil completamente nuevo, ¿vale? La doble excepcionalidad se refiere a estudiantes que muestran un alto potencial o talento en una o más área y simultáneamente presentan una o más discapacidades, ¿vale? Es decir, la doble excepcionalidad siempre tiene que ser alta capacidad con otra cosa, ¿vale? Se refiere a la coexistencia de altas capacidades intelectuales con más condiciones de neurodesarrollo, como TDAH, trastorno del espectro autista. Es decir, tiene una capacidad de aprendizaje muy rápida, pero luego, por ejemplo, si tienes TDAH, si eres una doblemente excepcional con TDAH, resulta que no controlas bien la impulsividad, que no te concentras o que no eres capaz de mantenerte quieto, ¿vale? Entonces, estos perfiles son los que más nos distraen, porque, claro, ni te cumplen los patrones típicos de una neurodivergencia y al final, pues, pasan por alumnos que, bueno, se mueven mucho o dices, si es que es listo, sé que yo lo veo y la chica es lista, pero es que no quiere. ¿Vale? Pues este tipo de alumnado suele moverse en esa franja, ¿vale? El camuflaje. ¿Qué es el camuflaje o masking? Esto es lo que... Perdón. Ahí está. El camuflaje o masking sería la estrategia, ¿vale? Que utilizan la neurodivergencia para compensar, ¿vale? Y ser, digamos, pasar desapercibido, ¿vale? Que se parezca lo más posible a su comportamiento a los neurotípicos, ¿vale? O a los neurotipos. ¿Qué pasa? Que esto no es un coste cero, ¿vale? Porque, claro, evidentemente, tú tienes que compensar, por ejemplo, si tienes ganas de moverte o de levantarte, tienes que decirte a ti mismo que no puedes hacerlo porque no está bien hacerlo, ¿vale? Aunque tú lo necesites, te tienes que aguantar, ¿vale? Entonces, eso compensan
como veremos aquí, por ejemplo, estos ejemplos prácticos, ¿no? Un alumno con TDAH puede estar simulando una fuerte organización y motivación, es decir, puede parecer que está trabajando un día muchísimo, ¿vale? Con una cierta tarea, pero eso lo hace a base de ansiedad. A lo mejor está el alumno un poco ansioso porque no, ¿vale? Le cuesta muchísimo esa organización, organizarse de esa manera. O un alumno TEA que de repente es el centro del evento social o necesita realizar una exposición en clase, ¿vale? Y suprime por completo sus necesidades sensoriales en ese momento, ¿vale? Está camuflándose como buenamente puede y haciendo algo que si fuese completamente opcional posiblemente no se propondría, pero bueno, nosotros como docentes los hemos obligado a que tienen que exponer en grupo, ¿vale? Pues ahí está el chico o la chica haciendo lo que puede. Y un alumno con alta capacidad, por ejemplo, pues suspender a propósito o bajar su rendimiento en ciertas tareas, pues para encajar, ¿vale? Para que nadie le diga que empollón o empollona o que el listillo de la clase o la listilla. Aquí es donde ya entramos un poco en el trabajo y lo que venimos aquí a aprender hoy todos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros con esa neurodivergencia trabajar en el aula sin que eso nos suponga un esfuerzo sobrehumano, ¿vale? De decir, porque todos sabemos lo que es los ratios y que tenemos muchos alumnos y si encima tenemos alumnos con neurodivergencias, cómo lo hacemos todo y demás, ¿no? Vale, las adaptaciones metodológicas, que no curriculares, son ajustes en la forma de enseñar y evaluar para que todas las personas puedan aprender, ¿vale? No se cambia lo que se aprende, no vamos a cambiar lo que se aprende, los contenidos, ¿vale? Eso no se va a cambiar, pero sí cómo se aprende, cómo le enseñamos a nuestros alumnos, qué le permitimos para aumentar esa concentración en clase, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas estamos dispuestos nosotros como profesores a sacrificar en nuestro día a día? Decir, bueno, pues si no hace esto no pasa nada, no pasa nada. Si en vez de hacerlo de esta forma me lo entrega de esta, tampoco pasa nada, ¿vale? Aquí es donde entramos un poco en la batalla. Yo voy a dejar algunas estrategias que yo uso como profesor y que a mí como alumno neurodivergente me hubiesen gustado que me hubiesen dejado, ¿vale? Porque he tenido que luchar mucho contra ciertas cosas, muchísimo, ¿vale? Porque evidentemente mi memoria de trabajo no funcionaba como debía, pero bueno, con estrategias de compensación y demás conseguí salir adelante. Pero yo siempre lo digo, soy un caso de éxito y mucha gente se quedó por el camino. Entonces, nosotros como docentes tenemos una responsabilidad, creo yo, que es de sacar a todo el mundo adelante y de que nos adaptemos a todo y cada uno de ellos. Sé que es muy difícil, ¿eh? Sé que muchos estáis pensando, ¿cómo lo hacemos con la carga que tenemos? Pero bueno, creo que es nuestra responsabilidad y creo que tenemos por lo menos que abrir ese debate. Apunte en el examen. Por ejemplo, si tú dejas los apuntes en el examen, un alumno que está trabajando constantemente y está tomando su apunte y hace un esquema en la pizarra y lo copia la alumna y hace un ejercicio y lo hace, ¿vale? ¿Por qué no se los dejamos esos apuntes durante el examen? Porque si tenemos, por ejemplo, una doble excepcionalidad o tenemos un alumno o alumna con TDAH, su memoria de trabajo no funciona. Es decir, no son capaces, en general, ni de sentarse a motivarse a estudiar y además tampoco de retener eso en la memoria. Entonces, supone un esfuerzo sobrehumano para ese tipo de perfiles. Entonces, ¿por qué no le dejamos los apuntes? Y es, si tú trabajas, apruebas. Si tú trabajas en el día a día, en clase, en lo que estamos viendo, en los ejercicios, hacemos un esquema. Ahora hacemos algo y lo anotamos. Pues tú, si cuando vayas a tu examen, no tienes que memorizar, porque es que muchas veces estamos examinando solo la memoria, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto, por ejemplo? Pues que reforzamos la autoestima, por ejemplo, creo que eso es importante. En la básica tenemos perfiles que vienen con una autoestima prácticamente bajísima y destrozada del sistema educativo, porque es que no consiguen. Yo imagino que durante años y años han intentado, aunque sea levemente, intentar aprobar, pero es que no lo consiguen. Entonces vienen con el autoestima de que no sirven, de que no valen, de que esto no es para ellos. Entonces, así les ayudamos, ¿vale? Generamos confianza. Le ven utilidad a las clases teóricas, ¿vale? Las clases para nosotros, lo digo por experiencia propia, son más eficientes. Conseguimos que se queden porque ven una utilidad a estar trabajando, a tomar apuntes, a tenerlo bien en su libreta, ordenado. Le ven esta utilidad y, como hemos dicho, esa recompensa a corto plazo, ellos ven que si hacen apuntes durante una semana o 2 semanas, cuando hacen el examen, ahí tienen la recompensa, porque lo aprueban, pues la siguiente vez que lo hagan, te funciona, ¿vale? Facilita la labor docente, como hemos dicho, y disminuye la frustración tanto de ellos como de nosotros, ¿vale? Ellos o ellas. Organización y control. Si hemos dicho que hay muchos alumnos, muchos perfiles, que el control, la impulsividad, la organización la llevan mal, nuestro trabajo creo que también tiene que estar enfocado a, por ejemplo,
usar un calendario físico, que lo tengan en clase, que lo vean, ¿vale? Que les recordemos constantemente las tareas e hitos que hay que hacer. El examen, por ejemplo, si anotamos un examen dentro de 2 semanas, no lo anotamos, por ejemplo, y ya no lo recordamos más en clase, porque es que se les va a olvidar. Pero no porque sean unos distraídos o porque estén a otras cosas, sino porque es que no lo recuerdan, ¿vale? Entonces, constantemente, oye chicos, que la semana que viene, el viernes, es el examen. 3 días antes. Chicos, recordad que el viernes, que tengáis todos los apuntes copiados, porque el viernes tenemos el examen, ¿vale? Chicos, mañana el examen, ¿vale? Recordadlo a primera hora. Sé que es un poco eso, pero bueno, creo que también tampoco, eso es un segundo lo que tardamos en decir. Un control semanal del trabajo, lo mismo, a corto plazo, ¿vale? No, te reviso la libreta cuando acabe el trimestre. Pues posiblemente cuando acabe el trimestre no encuentres nada, o casi nada. Pero si lo haces semana a semana, a lo mejor te va encontrando unas cuantas de cosas cada semana. Horas colchón. Yo estas horas colchón son como horas que dejo un poco ahí entre un alumno y otro, porque es verdad que en la básica, por ejemplo, llevamos unos ritmos muy diferentes. Entonces, el alumnado, habrá alumnos que van, que cogen las cosas rapidísimo y otros que menos, ¿no? Pues entonces, les dejo esas horas colchón, que son las horas que me sirven a mí, para hacer que los alumnos que se han quedado un poco rezagados lleguen hasta donde yo quiero que llegue, todo el grupo, ¿vale? Participación del grupo en la organización. Es importante también que lo hagamos partícipes perdón. Ahora, un segundo. Que lo hagamos partícipes de las decisiones que tomemos como grupo. Pues vamos a dar un descanso de 5 minutos antes de salir a clase hoy, pues lo damos y hacemos partícipes. No, profe, hoy no, pues venga, mañana, vale, mañana, los martes, venga, nos viene mejor, lo hagamos partícipes. Una temporalización flexible de las tareas, que seamos capaces de decir, bueno, pues la fecha de entrega es el jueves a las 9 de la mañana, ¿vale? Pues a esa hora, si el que lo entrega a esa hora y ese día tiene la nota máxima, o puede obtener la nota máxima, mientras que si lo entrega un día o 2 más tarde, pues a lo mejor ya te quito un punto, ¿vale? Pero que tengamos esa flexibilización también con ellos, porque volvemos a lo mismo, si tienen esas dificultades con la organización, que al menos no le penalice al 100%. Fecha de entrega clara, esto es muy importante, que le pongamos la fecha de entrega clara y no la dejemos divagar. La gamificación, ¿vale? El reto, el juego y que estén acotadas en el tiempo le gusta mucho y le ayuda mucho a concentrarse. Si estamos haciendo un juego, venga, los 10 primeros minutos hacemos tal cosa, luego 15 son a corto plazo y los centra mucho, ¿vale? Destacar lo importante del temario. Hemos dicho que no tienen, por ejemplo, los alumnos con TDAH no tienen capacidad para saber qué es lo importante y qué es lo que no, muchas veces, entonces ayudarle a decirle, esto cae en el examen seguro 100%, o esto es muy importante, esto ponerle importante o subrayarlo, meterlo en un recuadro, ¿vale? Ayudar con esas cosas, de verdad que es una tarea que para ellos os la van a agradecer muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Usar negrita o subrayado en los exámenes, ¿vale? Para la hora de, por ejemplo, describe, pues la parte de describe, si el enunciado es más bien largo, les va a costar leerlo entero o se les va a ir un poco, ¿vale? Pues pon 5, ¿vale? 5 frases. Pues 5 frases se las ponemos en negrita y subrayado, ¿vale? Y así conseguimos que focalicen y ellos miren arriba rápido y digan, vale, 5, que eran 5. Órdenes y límites claros, ¿vale? Que las órdenes sean claras y concisas, que la flexibilidad y democracia es lo que hemos hablado antes, que si algo no está funcionando en clase, pues no pasa nada, se cambia. Venga, chicos, ¿cómo podemos hacer esto? Esto no está funcionando, no estamos trabajando bien como grupo y tenemos que, evidentemente, tú como docente guías ese tipo de normas, pero que estemos abiertos siempre a cambiarlas. Colocar las normas en un lugar visible, muy importante siempre que haya visibilidad de las cosas, ¿vale? Lo mismo, se le olvida, su cabeza va a otras cosas. No, tienen 20 pestañas abiertas, ¿vale? Como un ordenador. Entonces, que lo vean visible, que digan, no se puede, yo no sé qué. Vale, que si entro tarde, me pasa esto, ¿vale? Que le pueda decir, acércate ya a las normas, ¿vale? Porque si se las decimos, se las contamos, una de dos, o a lo mejor no estaban escuchando porque ya se le ha ido, o posiblemente, aunque te haya escuchado, se le haya olvidado y ya no recuerde cómo funcionaba bien. Que las instrucciones sean cortas, ¿vale? Una instrucción es tipo IKEA enorme, que sale, que es como un mantel de una mesa para 14 personas, eso no funciona, ¿vale? Tienen que ser instrucciones muy cortas. Ve allí, coge esto, tráeme lo otro, cosas cortitas. Rutinas claras y eficientes, ¿vale? Que le vean lógica. Y dividirles la tarea. Si tenemos un proyecto que es muy, muy grande, pues poquito a poco, a pasos pequeños, ¿vale? Porque si no, posiblemente se nos pierdan por el camino o no sepan directamente focalizarse, ni sepan lo que tienen que hacer, ni nada de eso. Flexibilidad del docente. Aquí viene ya nuestra parte también como esto, ¿no? Estar abierto al cambio de normas. Si hemos establecido una norma hace 2 meses, pero estamos viendo que no funciona en ese grupo
clase, pues que estemos abiertos a decir, oye, pues bueno, esto no está funcionando, pero venga, vamos a cambiarlo, chicos. ¿Qué es lo que pasa? Que no está funcionando, queréis que lo hagamos de otra forma y sin problema. Eliminar y sustituir lo que no les motive. Si vemos que algo no les motiva, no nosotros como docentes, que hay que hacerlo así, así. Pues si estamos viendo que a ese grupo no les motiva, pues vamos a cambiarlo. Negociar los puntos intermedios en los conflictos, paciencia, mucha paciencia. Eso yo creo que es lo que hay que poner en grande, ¿vale? Mucha paciencia a nosotros. Comprensión y empatía, comprenderlos todo el tiempo, ¿vale? Yo creo que es muy importante que comprendamos que tienen esas dificultades y que evidentemente mientras no hagan algo que sea, que tú digas es inasumible, pues que sea un poco comprensivos y decir, bueno, ya está, no pasa nada, ¿vale? Pero intenta que no se repita, ya está, ¿vale? Pedir perdón, yo esa palabra la uso como fórmula mágica, les digo siempre al principio del curso, que es la palabra que más utilizamos en el curso, perdón, se la pongo en la pizarra en grande. Siempre que hagamos algo, pedimos perdón, no pasa nada, ¿vale? Mientras que no hagamos algo realmente grave, como he dicho, o inasumible por el centro, pero bueno, si se levanta cuando no debía o de repente ha hablado o ha soltado una risa, pues bueno, tampoco, verás, con que pida perdón, ya está, y olvidado, ¿vale? No. Permitir preguntas fuera del temario, por ejemplo, si tenemos alumnos con alta capacidad y de repente te está preguntando sobre otra cosa que no tiene nada que ver, que sea astronomía, y yo estoy en electricidad, pues, ¿sabes? Pues interesarte con él, pues venga, ahora lo vemos, ahora cuando tenga un huequecito nos vamos ya al ordenador y buscamos, ¿vale? Permitir ese tipo de cosas. Hacerle exámenes orales ordinarios, potenciar la observación directa. Cuando tenemos alumnos que les cuesta estudiar y demás, pues con la observación directa, si lo estamos viendo que trabajan todos los días y que hacen sus cosas y cumplen sus normas, pues ¿por qué no se lo valoramos, no? Dar más tiempo en examen y tareas y ofrecer nuevas oportunidades. La escucha activa, esto es muy importante, escucharlo de verdad, ¿vale? Preguntar y escuchar. Dar importancia o restar importancia a cosas que, pues yo qué sé, profe, es que me he levantado en clase y el profesor de matemáticas me ha echado a la clase. Bueno, ya está, no pasa nada, tampoco ha hecho nada exactamente grave, ¿vale? Pero bueno, ve y le pides perdón y le dices que va a intentar no volver a hacerlo y listo, ¿vale? Trabajar la autoestima, normalizar el estigma, esto es muy importante, o sea, yo trabajo mucho con los alumnos en que no pasa nada si no nos acordamos de las cosas, no pasa nada si no nos gusta estudiar, no pasa nada. Ese estigma que le cargamos de no eres un buen alumno porque no te gusta estudiar, eso hay que normalizarlo ya, desde mi punto de vista. Si no quieres estudiar, tiene otras habilidades enormes. O sea, cuando digo estudiar es memorizar, ¿vale? Memorizar como un loro. Tiene otras muchas cualidades, no pasa nada. ¿Eso es lo que menos te gusta? Bueno, es que perfecto no puede ser. Yo tampoco lo soy. Entonces, pues, ¿vale? Creo que es muy importante eso, normalizárselo para que ellos vean que de repente dicen, pues, yo qué sé, toda la vida me han dicho que era un fracaso y ahora de repente me está diciendo que no lo soy, que no pasa nada, ¿no? Potenciar sus cualidades, normalizar sus debilidades, que es lo mismo que prácticamente que normalizar el estigma, y el acompañamiento, estar siempre pendiente de ellos y ellas y ver qué les pasa, hoy qué te ha pasado, hoy estás muy bien, hoy, ¿vale? Trucos para aumentar la concentración. Por ejemplo, algunas cosas que yo utilizo en clase, ponerles música, la música, igual que el ejercicio físico, puede aumentar la dopamina, y si hemos dicho que tienen un déficit de dopamina, por ejemplo, los alumnos con TDAH, pues si eso les ayuda a subir y a que se concentre, que al final el aumento de la dopamina, aumentamos la concentración, ¿vale? Pues, sin problema. Inhibidores de sonido, pues si por ejemplo tuviésemos un alumno con TEA y de repente quiere aislarse momentáneamente y quiere ponerse unos auriculares que no, ¿vale? Que sean inhibidores de sonido, pues permitírselo, ¿vale? Preguntas y respuestas con movimiento. Si tenemos una clase inquieta, cuando estamos hablando de todo esto, cuando hablamos de esa universal, es que tratemos a todos, aunque no tengamos un diagnóstico, que si nosotros estamos viendo que funcionan parecidos a esos perfiles, que les demos este tipo de cosas que sabemos que funcionan para el TDAH y posiblemente funcione para una persona que no está diagnosticada, ¿vale? Pero porque al final, muchas veces el diagnóstico es lo que hace que tengamos que hacer este tipo de cosas. Entonces, esas son estrategias que servirían para alumnos con TDAH y para alumnos que no tienen TDAH, por ejemplo. Pues pregunta y respuesta con movimiento. Venga, venid a apuntar vuestros nombres a la pizarra de los que os vais a poner a, yo qué sé, lo que vaya a seguir con los apuntes y lo que vaya a poner ya con el proyecto nuevo. Pues solo venir a la pizarra, apuntar su nombre. Ya le estás permitiendo un poco el movimiento en clase y no los tienes todo el tiempo sentados. Unas pausas de 2 o 3 minutos. Estamos viendo que la clase en esto, pues pausamos. Venga, 2 o 3 minutos, chicos. ¿Vale? Elección y autonomía. Novedad y sorpresa, ¿vale? Esto sí funciona muy bien. Cuando de repente en clase llegas con algo nuevo
totalmente disruptivo, te vas a encontrar que los alumnos están a todas, ¿vale? A todas. Eso de cuando hay novedad y sorpresa, están a lo que quieras y el refuerzo positivo. Y un resumen práctico, con esto ya acabamos un poco y entramos en debate por si queréis compartir algo y demás. ¿Cómo ayudar un poco pues, a estos perfiles? Ya más concretamente, pues por ejemplo al alumno TEA, pues generarle rutina en este caso, no obligarlo a socializar. Yo soy de ese perfil, si él quiere socializar o ella, estupendo, pero no obligarlo, por ejemplo, a hacer trabajo en grupo sí o sí, si a lo mejor estamos viendo que no va a rendir bien y ese tipo de cosas, ¿vale? Permitir el aislamiento voluntario. Esto como regulación. Esto está en todos los perfiles. Pues si de momento lo vemos que se ha saturado sensorialmente y necesita media hora o una clase entera, por deciros algo, estar un poco solo, sentarse solo, sola, pues no pasa nada, ¿sabes? Mientras que sea voluntario, otra cosa que no lo dejen los compañeros, pero mientras que sea algo voluntario, pues ahí están, ¿vale? Las altas capacidades no basar el aprendizaje en la repetición, ya lo dije anteriormente, sino porque la alta capacidad aprende por la asociación de ideas. Es decir, ellos necesitan la lógica, ¿vale? Para poder aprender y procesar. Y la profundización, no más trabajo. Es decir, si una persona con altas capacidades acaba su tarea, no le mandemos 20 ejercicios más, porque al final va a hacer que la próxima vez que acabe, no le diga al profesor o a la profesora que ha acabado la tarea. Entonces, lo que tenemos que hacer es que profundice o que ayude a otro compañero o lo que veamos bien, ¿vale? O que profundice en el conocimiento. Y lo último, el TDAH, pues por ejemplo, lo que he dicho, ¿vale? Permitirle el movimiento cuando sea posible, ayudarle mucho a organizar su trabajo y demás. Aquí os dejo una técnica que a mí me gusta mucho, que es la técnica del semáforo, que es la de parar. Cuando pasa algo, paramos, ¿vale? Pensamos, que sería el ámbar, y luego actuamos, ¿vale? O sea, nos paramos, vemos lo que ha pasado, vamos a pensar un poco sobre lo que ha pasado y luego ya, pues a ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Antes que volvernos locos o locas, pues allí diciendo esto, lo otro, o tomando a lo mejor medidas de, pues te voy a expulsar, te voy a echar, o cosas así, que luego a lo mejor, pues no salgan. Por último, os dejo aquí una encuesta de un formulario que yo les paso a los alumnos, que se llama Ayuda a tu profesor a conocerte mejor. Es obligatorio contestar todas las preguntas, o sea que si queréis rellenarlo, ponéis el nombre, la fecha y demás. Lo digo por si alguien quiere coger esas preguntas y hacerse su propio formulario en clase para conocer a sus alumnos. Hay preguntas tipo, me cuesta recordar las cosas, o tipo, sí, o muchas veces necesito moverme, ese tipo de cosas. No es un diagnóstico, ¿vale? Nosotros no diagnosticamos ni detectamos nada, simplemente es que te ayuda a conocer a tu alumnado ese año. Podéis rellenarlo, ya os digo, y copiaros las preguntas. Este es mi perfil en redes sociales, que, bueno, me lo he abierto hace poco para empezar un poco a divulgar y a seguir a los alumnos y a profesores y a profesionales de la educación. Por si alguien quiere seguirme y estar en contacto conmigo, preguntarme o cualquier cosa o compartir lo que sea, ahí estoy para vosotros. Y nada, y alguna bibliografía de toda la que yo he podido leer y formarme y demás, que es muy interesante, toda la que hay aquí, que podéis ver sobre TDAH, también en adultos. También es importante conocer cómo es en adultos para prevenir lo que está pasando en la adolescencia, ¿vale? Desde mi punto de vista creo que es muy importante leer de todos los ámbitos, adultos, infantil o en todas las edades. Y unos perfiles en redes sociales que a mí me gustan mucho, por ejemplo, el de Bea Sánchez, que habla muchísimo sobre la doble excepcionalidad, se aprende muchísimo, y algunos de Instagram, y un documental de Telemadrid sobre altas capacidades en la edad adulta, ¿vale? Y, bueno, nada más, la encuesta que creo que ya he hecho, Laura os comentará. Muchísimas gracias. Sí, yo por lo menos sí que he tomado notas, ¿eh? Voy a retomarte la presentación. Vale. Y este es el momento en el que os pido que completéis, por favor, la asistencia. Lo voy a pasar por el chat, además de compartirlo, porque bueno, la manera que tenemos de después justificar que estas actividades son interesantes es que quienes estáis aquí, no solo quienes os apuntáis al webinar, sino quienes ahora estáis asistiendo, pues completéis brevemente, son 3 preguntitas, este es mi correo y así me ha aparecido. Lo paso por el chat también y por el chat he pasado ese cuestionario que nos mandaba, que nos compartía José Luis y tendréis también a disposición esa bibliografía que ha pasado así muy fugazmente, pero seguro que era de utilidad.
Así que tenemos un rato, afortunadamente, para lanzarte preguntas más concretas, aunque creo que no son Muy bien. preguntas como que pueden llegar directamente al aula, pero bueno, tenemos este ratito hasta 6:20 para charlar con él y lanzarle preguntas. No somos tantas personas, así que como queráis, por el chat o si no, abriéndoos el micrófono. Podéis compartir. A ver, he pasado bien el enlace, ¿verdad? Creo que también podemos aprovechar para que a veces a los ponentes os quedáis después sin los agradecimientos que nos llegan en los formularios de asistencia, y yo de primeras te quiero agradecer porque creo que a veces vamos directamente a esa pauta metodológica que podemos hacer sin empatizar con lo que le está ocurriendo a determinadas personas, y creo que si en la primera parte lo tomamos menos en serio tampoco terminamos de entender por qué lo hacemos. Te lo agradezco un montón, a mí me ha servido personalmente mucho. Me alegro, me alegro. También me gustaría conocer de los compañeros, eso sí, su experiencia en el aula, si realmente se encuentran este tipo de perfiles o este tipo de comportamientos y cómo lo llevan. Mira, Laura está como en fila con la mano levantada y Olaya también. Si quieres, Laura, y luego Olaya podéis darle, abriendo micro. Aparentemente, Laura, ya tienes el micro abierto, si quieres hablar. Pero no te escuchamos. Olaya, si quieres, empieza tú. Vale. Bueno, buenas tardes. Sobre todo darte las gracias, José Luis. Gracias. Y es que la verdad me he sentido muy identificada con todo lo que has contado, y yo quería comentarte sobre todo pues porque yo soy madre de una hija TDA, y todo lo que tú has contado pues lo he sufrido. Y lo he sufrido porque creo que hay de momento un gran desconocimiento por parte de los docentes de todos estos perfiles. Nosotros en nuestro centro tenemos aula TEA, como os hemos comentado otras veces, y es cierto que no hay dos alumnos iguales. Y yo aquí a mí se me ha generado una sensibilidad importante cuando mi hija fue diagnosticada, porque fue diagnosticada con 20 años. En las chicas es muy difícil verlo. Con lo cual yo a partir de ahí, pues no es que yo haya diagnosticado, pero he aconsejado a bastantes familias, viendo un poco el perfil de mi hija y lo que yo he vivido en casa, en algunos alumnos. Y sí que es verdad que me parece súper importante lo que tú has hecho aquí esta tarde, que es visibilizar esos perfiles y cómo trabajar con ellos. Porque, por ejemplo, algo tan sencillo como es hacer un examen oral aparte a estos alumnos, o el refuerzo positivo constante, o el ayudarles a apuntar las cosas en su agenda y que trabajen, por ejemplo, con compañeros y se retroalimenten, son pequeñas acciones que no cuestan tanto y que tienen un éxito tremendo. Entonces yo simplemente te quería dar la enhorabuena, y a mí es una de las cosas que me preocupa, cómo a nivel de centro ahora mismo cada vez hay más alumnos diagnosticados, y nos encontramos también que al haber más alumnos diagnosticados también se genera un rechazo en los profesores, que yo a veces oigo en las juntas de evaluación que se dice, pues es que ahora todos son TDAH, a todos le dan la pastillita. Entonces, pues es verdad que el visibilizar estas situaciones, el llegar, como tú ahora mismo has comentado, a ser un docente, y yo el año pasado recuerdo que en la plataforma de Empresas por Educar, a través del Estelen y demás, vino un directivo de una empresa que antes era Serveo, creo que es, y les di una charla a los chicos y empezó diciendo, yo soy directivo de Serveo, controlo y organizo a no sé cuántos trabajadores y yo soy TDAH. Yo me he pasado toda la educación en el era de GB en los pasillos. Me echaban de clase.
y soy ingeniero. Es decir, y a mí aquello me marcó y dije, pues ole, porque en aquellos momentos entre los chavales, había chavales de básica, había chavales de cuarto y había, pues, por ejemplo, el alumno que más se hizo notar era un alumno TEA, que es un alumno TEA con altas capacidades. Entonces, es verdad que no nos podemos olvidar de ese alumnado, que ya no es un porcentaje tan bajo en nuestras aulas. Y en básica casi supera al alumnado que no es neurodivergente, porque al final, pues van buscando su sitio. Y entonces, pues yo la verdad es que simplemente te quiero agradecer lo que has hecho esta tarde y Laura, nos pasarás la presentación porque yo quiero tener todos esos enlaces. Así que muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Olaya. Es muy importante, gracias por intervenir. Es muy importante lo que acabas de decir porque eso es lo que yo quiero que empecemos a trabajar todos los que estamos metidos en la básica, ¿no? Que es que yo creo realmente que nosotros tenemos una carga de alumnos con neurodivergencia mucho mayor que los demás. Entonces tenemos que empezar a comprenderlo, tenemos que empezar a empatizar y tenemos evidentemente que pedir más recursos. Eso por supuesto también. Evidentemente necesitamos más recursos, más apoyo y demás, ¿no? Pero creo que la primera parte es visibilizar, darnos cuenta y decir, este problema existe y hay que empezar a hablarlo. Como dicen las juntas de evaluación, se escuchan algunas cosas que son barbaridades, pero bueno, imagino que es como todo. Hay gente que nos seguimos formando y avanzando y otra gente pues que a lo mejor siguen con la escuela de hace 30 años y ahí siguen, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que son muy motivadoras. Te lo agradezco. Bárbara, dale, que yo creo que Laura se le quedó la manita alzada, pero Sí, no, no sé si me podéis oír. Sí. sí que estás. Sí, es que estoy entre el ordenador y el móvil y yo creo que desde el móvil sí que cojo el sonido, pero desde el ordenador no me deja. Pues yo sobre todo, muchas gracias primero por esta intervención, que me parece que es muy necesaria y es la base para trabajar con este alumnado y me ha apuntado un montón de cosas que se me olvidan y otras que no hago y que me ayudan mucho en el aula. Y hay otra cosa que quería compartir y es que se habla mucho de TEA, de TDAH, pero hay un trastorno que para mí es familiar porque yo tengo un hijo adoptado con trastorno de espectro alcohólico fetal y no se suele hablar de él. Tiene más prevalencia que el autismo y muchas veces TDAH, autismo y TEL mismo, dislexia, encubren el diagnóstico de este trastorno. Entonces, simplemente era para comentarlo. ¿Qué ocurre? Que es un estigma hablar de este trastorno a nivel social porque lo produce el consumo de alcohol en el embarazo y no hay que ser un consumo de alcoholismo. Eso por un lado, pero como no vemos el problema que tiene este trastorno, que en las aulas está muy extendido, tampoco se ponen herramientas para paliarlo y es tan fácil como no consumir alcohol. Entonces, sobre todo, pues mi intervención un poco era para que se vaya hablando también de este trastorno, porque una mamá no va a decir he consumido un vino al médico cuando va años después a consulta porque su hijo tiene un trastorno de comportamiento, pero sí que es cierto que es la primera causa de discapacidad intelectual en el mundo, este trastorno. Y ni los médicos hablan, ni en la escuela hablamos, ni los psicólogos se suele hablar. Y luego hay un informe de Lancet que advierte del problema que tiene, sobre todo en el mundo occidental, que cada vez tiene más aumento. Sobre todo eso, pues la comorbilidad con TDAH es alta, que no quiere decir que todo el TDAH venga de ahí, ni el autismo, pero que muchas veces sí que se confunde con este trastorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. La verdad es que muchas gracias por la aportación porque lo que tratamos, o lo que yo intento también es divulgar, ¿no? y dar visibilidad
pues gracias por dar visibilidad también a ese tipo de neurodivergencia que bueno, que por lo menos todos los que estamos aquí, yo no lo conocía, la verdad es que yo no había escuchado de ese trastorno, pero me formaré mucho más sobre ese tema porque la verdad es que me interesa todo tipo de perfiles, así que muchas gracias de verdad por la aportación. Sí, de hecho, hay la Fundación Visualtea, que está en Madrid, da formación a docentes y muchos de los alumnos que hay en la básica pues van a tener este trastorno. Entonces yo os invito a contactar con ellos porque todo lo que has hablado se trata en esos cursos y en esas formaciones que dan, por si os interesa. Pues sí, sí, a mí sí, por lo menos. Muchas Y a gracias. mí me ha ayudado, como profesora me ha ayudado mucho y como madre también. También, muy bien. He puesto ahí una intervención por el chat para volver a lanzar un taller súper rico en estrategias que nos dio Laura en el Congreso, la Básica en Red, en noviembre. Se curró un taller súper interesante que tenéis colgado en la web. Se llamaba Cómo enseñar desde la neurociencia. Un montón de estrategias y os he pasado por ahí en enlace si os lo queréis ver porque está grabado. Vale, muchas gracias. Ahora sí, Bárbara, ¿estás por ahí? Sí. A ver, yo más que preguntas, José Luis, eran dos inquietudes que lanzo al aire, pues no sé, por a ver si me aportáis un poquito de luz. Una muy sencilla es que justamente anoche estaba viendo pues perfiles que sigo, ¿no? de personas, en este caso, con dislexia, era un perfil con dislexia. Me rompió totalmente los esquemas escuchar que ni les servía de ayuda la letra más grande, ni la negrita subrayada, ni las preguntas separadas en diferentes páginas. Bueno, justo a la mañana siguiente leí otro perfil donde decía que sí que les ayudaba. Así que, bueno, simplemente como me rompió un poco los esquemas, eso por un lado, que bueno, fácilmente podría responder a lo que muy bien decías, que cada perfil es diferente, con lo cual esa podría ser una posible Exacto. respuesta. Pero bueno, me rompió un poquito los esquemas. Y luego, por otro lado, trasladarte la duda que me trasladan a mí y es lo que más me cuesta defender. Bueno, yo trabajo en el departamento de orientación, ¿vale? Y lo que más me cuesta defender ante mis compañeros docentes, y les entiendo porque hasta a mí me cuesta elaborar esa justificación, en la parte que has hablado de la memoria, ¿no? Esto no se valora la memoria, sino que los conocimientos o el trabajo, ¿no? Tú reforzas un poquito el trabajo. Pero claro, sobre todo me ha pasado en la formación profesional que me dicen, ya Bárbara, pero es que el día de mañana le van a pedir hacer esto, si no se acuerda de esto, si no otro, yo suelo justificarlo como, bueno, todos en nuestro ámbito profesional más o menos pues consultamos, ¿no? El Vademecum está hecho para consultar, las leyes están hechas para consultar, pero claro, me cuesta a veces justificarlo yo creo que con más peso. Entonces, no sé si ahí me puedes aportar un poquito más de luz, porque la memoria, yo qué sé, no sé, a nadie se le ocurre decir que un médico no tenga memoria, a ver si operar no se va a acordar de cuál es el ventrículo, no lo sé. Me lo invento, pero sabes un poco lo que te digo. Sí, En el sí, día a te día, entiendo. ¿cómo puedo darle más fuerza a esto que los compañeros me trasladan? Vale, pues mira, esa pregunta que me hace viene muy al hilo porque yo creo que todavía en la educación hay una conciencia de que si no memorizas bien, directamente no eres un buen estudiante, ¿vale? Exacto. Entonces, claro, los profesores, evidentemente... Generalmente es al revés, luego a la hora de la práctica son los que más habilidades tienen, pero vaya. Exacto. Que al final, como adultos, nos damos cuenta que la memoria, por lo menos en mi caso, no sirvió para nada. Yo, Y lo para que a el mí me mío. hace desarrollarme en mi día a día, lo que me hace desarrollarme en mi día a día es mi capacidad de trabajo, mi capacidad de innovar, de consultar y demás, ¿no? Entonces, yo en Correcto. ese aspecto intento con los compañeros siempre darle ese refuerzo al trabajo, porque para mí es que es fundamental el trabajo y no la memoria. Yo en primera persona, yo soy alta capacidad con TDAH, entonces yo he luchado toda mi vida académica contra esa memoria. Yo soy arquitecto e ingeniero, tengo 2 carreras. Entonces, imagínate el esfuerzo sobrehumano que yo he hecho para intentar memorizar normativas y demás de las que no me acuerdo. O sea, tú me preguntas ahora mismo algo y yo no me acuerdo. Entonces, para eso está, como bien has dicho y bien has defendido, que para eso está la consulta, para eso, gracias a Dios, vivimos en una sociedad en la que tenemos acceso al instante a toda la información. Entonces, valorar el trabajo o el nivel de, digamos, de tu alumno
solo por la capacidad de memorizar que tiene, me parece una barbaridad. A mí personalmente me parece una barbaridad. Entonces, se trata de adaptar un poco, que tú dices, vale, pues si yo tengo una clase que son memorizando, son geniales, pues estupendo, claro, pues úsalo. Pero si estás viendo que te estás dejando a 5, 6, 10 alumnos atrás con la estrategia de memorizar, no sé por qué sigues repitiendo ese patrón. Yo desde mi punto de vista yo no lo comprendo. Y no es, por ejemplo, mejor profesor el que exige mucho de memorizar con el que no exige nada y le permite usar sus apuntes, porque es que yo uso Sí, eso está claro. mi apunte de la carrera, yo lo he utilizado, ¿me explico? En mi vida profesional, cuando he tenido dudas he ido a consultarla. Entonces, en ese aspecto ya te digo, creo que se trata más de defender, intentar cambiar un poco el concepto y creo que te va a seguir costando cambiar la mentalidad de muchos profesores en ese aspecto, de muchos compañeros docentes, porque todavía examinamos la memoria. Y creo que, desde mi punto de vista, por ejemplo, en formación básica como estamos, creo que es un error. Quizás lo más complicado es ofrecerles la alternativa, ¿no? De cómo lo puede evaluar, porque yo qué sé, no sé, por ejemplo, Y en pueden lengua, probar sujeto también. y preeducado, pues se me hace más fácil, ¿no? Tú le pones la definición de qué es el sujeto, qué es el predicado y luego lo encuentres. Ahí parece como que es más meritorio. Pero yo qué sé, un examen de historia, de geografía, no sé, o sea, no va a recordar las fechas, no va a recordar los nombres de los generales, ¿no? ¿Cómo se pueden Al día adaptar siguiente ese se lo va a tipo de...? olvidar. Al día siguiente lo va a olvidar. Ni los Entonces, yo te ríos, digo, ni nada, pero ¿cómo podríamos adaptar esto para ofrecer una alternativa para salvar la parte esta de memorística de la que hablamos? pues yo creo eso, yo creo que probando, ¿sabes? Yo creo que probando la estrategia, o sea, la estrategia que yo he dicho aquí de los apuntes no significa que lo hagamos en todos los temas o cada vez en todos los exámenes, pero también se puede hacer, no tiene que ser ni una cosa ni otra, ¿no? O incluso darle, por ejemplo, darle la opción. Si tenemos la opción de hacer un examen oral y escrito, pues ¿por qué no preguntamos a los alumnos, oye, ¿quién quiere hacer el examen escrito y quién lo quiere hacer oral? Pues posiblemente haya gente tímida que no quiera hacerlo oral porque no quiera ponerse enfrente del profesor a contarle nada y te lo quiera hacer escrito y 4 o 5 lo quieran hacer oral. Pues perfecto, me parece muy bien. Chicos, ¿quién quiere utilizar los apuntes? O quién, venga, mira, una estrategia que yo utilicé durante unos minutos. Los 10 últimos minutos del examen o los 15 últimos minutos del examen puedes utilizar los apuntes. Entonces, a lo mejor el 60% del examen te lo han hecho con sus conocimientos y el resto que les faltaba, pues han apoyado ahí o directamente alguna respuesta para comprobarla. Pero es que en nuestro día a día no nos examinamos memorísticamente. Cuando tenés, por ejemplo, yo, ¿no? En mi ámbito profesional, si yo no recuerdo algo, yo digo, pues mira, me lo anoto y lo consulto y te devuelvo la llamada. Y lo consulta y a la media hora. Claro, yo creo que el problema es que las evaluaciones están destinadas a recordar cosas, no a casos prácticos, ¿no? Porque si tú preguntas casos prácticos, no da lugar a que te copies de los apuntes, o sea, porque tienes que aplicar, ¿no? Creo que es más esa la tesitura. Es como el docente examina, ¿no? A esos alumnos. Como el docente, digamos, recibe ese feedback de su trabajo, ¿no? Pues el examen al final es un feedback que te hace el alumno de si tu trabajo está siendo el correcto o está avanzando bien o está llegando el conocimiento que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿cómo recibamos ese feedback? Yo, por ejemplo, ya te digo, a mí, que el alumno trabaje, tenga su libreta, tenga todo ordenado, alumnos que no conseguían escribir ni una página, pues para mí ese feedback es suficiente y más que necesario, porque yo lo que quiero es que trabajen, no que memoricen, sino que trabajen. Y con el tema de la dislexia, lo que has dicho antes, por eso puse lo de universal entre comillas, ¿no? Porque aunque use una estrategia, te puede servir para muchas personas, pero nunca para todos. Entonces, al final, escuchar también al alumno y darle esa, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te cuesta? ¿Por qué no contestaste esto? ¿Por qué? Venga, vale, pues la próxima vez, a mí mismo me ha pasado que en un examen tenía una pregunta que no estaba bien redactada y un alumno me dijo, profe, esta pregunta, y digo, llevas razón, se puede interpretar de dos formas, llevas toda la razón. Pues contesta lo que tú veas y daré válida tanto lo que yo quería que contestasen como lo que no quería que contestasen, evidentemente, porque es verdad que se podía interpretar. Entonces, al final también esa flexibilidad docente de decir, no aprenden ellos solo de nosotros, sino nosotros de ellos también, ¿no? Entonces, yo creo que es una batalla que hay que librar ahí, Bárbara, pero que creo que por ahí van los tiros. Hostias. Fenómeno, mil gracias, José Luis. Muchas gracias, nada, tío. Olaya, ¿tu mano se había quedado levantada o tenías para compartir? No, quería comentarle una cosa a Bárbara. A ver, voy a quitar la mano aquí que la tengo. Pues yo quería comentarte, Bárbara, porque yo soy jefa de estudios y al final en las juntas de evaluación estoy ahí con mi orientadora codo
con codo y te entiendo perfectamente. Pero yo creo que lo que debemos transmitir es que memorizar no es aprender. Y de hecho, los alumnos que memorizan mucho, cuando salen del examen y a las pocas horas no han aprendido, lo han escupido, como vulgarmente decimos, y al final el aprendizaje es algo que es el pico pala todos los días. Lo que pasa es que yo creo que como docentes, y nos pasa a todos, tenemos la sensación que si no tenemos un examen escrito guardado ahí con una nota, eso no vale, o sea, lo demás no vale. Entonces, si tú haces un proyecto y los alumnos trabajan y lo exponen y demás, y tú le pones un 8, parece que ese 8 tiene menos valor que si el alumno se ha aprendido una lista para el día del examen o a lo sumo tiene el móvil por ahí escondido y lo copia del ChatGPT, pues parece que ese alumno con el 8 en escrito ha aprendido más, y esa es la realidad, y yo eso también lo defiendo mucho en las juntas de evaluación. Totalmente. Porque ahora mismo nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, hoy hemos tenido esa discusión con bachillerato. Los alumnos no quieren ir a bachillerato porque dicen que es muy difícil, porque claro, como las asignaturas son tan teóricas y tan académicas y demás, que prefieren irse a la formación profesional, que es más práctica, que evalúan por competencias. Ellos dicen, tampoco es que sepan mucho lo de la evaluación por competencias, pero ellos lo que ven es que para evaluar en FP, pues a lo mejor el que está en auxiliar de enfermería, el examen consiste en tomar la tensión, en saber enfrentarse a un paciente. Y nosotros ahora mismo en ciclos de básica estamos trabajando mucho por proyectos. Y ahora mismo, por ejemplo, primero de básica ha preparado un skate room sobre la historia antigua para recibir a los peques que vienen de sexto a primero de la ESO, y han sido los de básica y han decorado todo el edificio, han tenido que documentarse cómo era la historia antigua, han hecho una momia, se han documentado, han buscado fotos, han dejado el edificio. Esos alumnos ya no se les va a olvidar lo que es un dolmen, cómo se momificaban los egipcios, pero sin embargo yo entiendo y sé que, por ejemplo, que los profes que solo dan bachillerato no dan importancia a eso, y eso es una batalla. Entonces, todavía yo tengo la confianza que con estas nuevas generaciones de profes ya que están entrando, que trabajan mucho más por proyectos, pues esa idea de que el buen alumno es el que sabe memorizar vaya desapareciendo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, es una batalla tremenda en las juntas de evaluación y en los resultados de los alumnos. Totalmente. Creo que por Muchas ahí gracias. los comentarios de Inma iban un poco en esa línea, ¿no? ¿Qué funciona luego para poder trasladar no ya el material o la información, sino la visión a los compañeros? Y Victoria también creo que al final, acordaba. yo creo, al hilo de lo que ha comentado Inma en el chat, yo creo también que la flexibilidad docente es muy importante, ¿no? Esta misma estrategia, si se la contamos a un profesor que no está abierto a cambiar lo que no le funciona, o a una profesora, pues es que de nada vale, ¿no? Entonces, al final también vale eso. Hay estrategias que a mí me funcionan con un grupo clase, que a lo mejor al siguiente, o sea, te estoy hablando, me funciona un lunes y el miércoles ya no me funciona. Y a lo mejor el jueves pruebo otra vez. O sea, tienes que tener esa flexibilidad y capacidad de decir, hoy están tranquilos, por ejemplo, pues hoy vamos a dar punta, hoy le voy a dar tralla buena, porque es que hoy están muy receptivos. ¿Me explico? Y otros días está la cosa que no, pues venga, hoy le voy a dar una horita y nos vamos a hacer práctica, y de esa flexibilidad ahí también creo que es muy importante. Entonces los profesores, yo creo que también, y las profesoras deben abrir un poco esas miras y ser flexibles a esa capacidad de cambio, que creo que también que es algo bueno que nos debe preocupar y además debemos trabajar. Muchas gracias. Pues si hay más preguntas, aunque seguro que muchas nos van a remover y se nos vendrán por la cabeza, pero en este momento de prácticas para José Luis, voy a contaros lo siguiente que hacemos por si os interesa. En marzo vamos a dedicarnos a un tema totalmente distinto. Dedicaremos el webinar a conocer convocatorias de ayudas y experiencias de compañeros que han solicitado convocatorias de ayudas para financiar proyectos en grados básicos, proyectos de innovación, y que nos cuenten tanto los proyectos como en qué consisten las convocatorias, que le ofrecen al alumnado, pues
convocatorias que han permitido que proyectos que funcionaban a nivel pequeño crezcan en los centros, que el alumnado también recupere esa confianza y tenga como unas experiencias de enganche y motivación positivas, y también que les facilite el acceder a movilidades, viajes. Bueno, nos dedicaremos a ello. Os lo cuento en la siguiente newsletter que mandemos, ¿vale? Lo mismo, que os agradezco que hayáis estado aquí, que también enviaré en un correo todo el material y la grabación, por si en esa intención y en esas ganas que tenemos de compartir con otros compañeros, de construir y sensibilizar como hemos hecho hoy quienes estamos aquí, les puede servir a otros compis, podéis reenviar el enlace y que se escuchen esta charla tan interesante que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias, José Luis, y gracias a todas las que os habéis unido.